no muchos participantes, podamos dar por cerrada el temario con lo que hemos planificado para ahora, ¿no? Que es la última parte de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos suprarrenales, eh, tanto en la parte fisiológica como en el enfoque de la farmacoterapia, ¿ya? Hemos dicho, hay indicaciones precisas para los trastornos endocrinológicos cuando se necesita terapia de reemplazo, y ahí están los glucocorticoides en casos de eh, enfermedad de insuficiencia suprarrenal aguda, insuficiencia suprarrenal crónica, como la enfermedad de Addison, también en otras afecciones que son propios de una disfunción de la secreción de cortisol, ¿no es cierto? Hay patologías tumorales, tanto que pueden afectar primariamente la glándula o pueden afectar la secreción de adenocorticotropina a nivel de la hipófisis, como algunos adenomas hipoficiales, ¿no? Que son más que todo el tratamiento quirúrgico, ustedes saben, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a ver el uso clínico de estos compuestos, pero extraendocrinológicos, ¿ya? Entonces vamos a ver en cuáles son las indicaciones de los glucocorticoides en trastornos no suprarrenales. Ya hemos dicho ya algo ayer, ¿no? Viendo este cuadro, es un cuadro resumido de aquellas aplicaciones clínicas del uso por su actividad, sobre todo antiinflamatoria y de o afectar la inmunidad o la respuesta inmunológica, y también la migración y el comportamiento de linfocitos, sobre todo. ¿Ya? Entonces, son utilizados ampliamente en enfermedades alérgicas, por ejemplo, edema angineurótico, asma, picaduras de abejas, dermatitis de contacto, alergia a fármacos, la rinitis alérgica, la enfermedad del suero. Son algunos ejemplos de enfermedades donde los corticosteroides tienen amplio uso, ¿ya? También en trastornos vasculares, ¿no? Hablamos de artritis de células gigantes, el lupus eritematoso y otras afecciones como la artritis reumatoidea, también son terreno de la terapia con corticoides, ¿ya? Enfermedades oculares, sobre todo la uveitis, la conjuntivitis, la neuritis óptica, la coroiditis, también las enfermedades gastrointestinales, les había dicho, ¿no? La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, son de manejo con antiinflamatorios corticosteroideos, ¿no? Los trastornos hematológicos también son pasibles de ser manejados con corticosteroides, ¿ya? Especialmente, fíjense, la anemia hemolítica, las leucemias, los linfomas, las anemias autoinmunitarias, la púrpura trombocitopénica idiopática y el mieloma múltiple. Hay algunas inflamaciones, como por ejemplo el tratamiento sostenido de este síndrome de distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria aguda. Y esto se ha visto en la pandemia, cuando había predominio de descarga de citoquinas en pacientes que ingresaban al hospital. Se ha utilizado con éxito la terapia con corticosteroides, ¿ya? También es conocida su eficacia cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda ocasionada por sepsis también, ¿ya? O septicemia. En el terreno de huesos y articulaciones, fíjense, también se utilizan en artritis, bursitis, tenosinovitis, en trastornos neurológicos. El edema cerebral requiere a veces de grandes dosis de dexametasona, la esclerosis múltiple, ¿ya? A veces es necesario utilizar también en algunos traumas, digamos, ¿no? Que afectan la columna y la médula espinal, ¿ya? Trasplante de órganos, esto se hace para prevención y tratamiento del rechazo, o sea, más que todo para prevenir el rechazo del órgano trasplantado. En el caso de enfermedades pulmonares es indiscutible el uso, sobre todo en el asma bronquial. Ustedes saben de que los ICS, corticosteroides inhalados, le dan
son utilizados ampliamente, además con mucha eficacia en el manejo del asma bronquial agudo y en el asma bronquial Crohn, es decir, también en lo que se llama la remodelación bronquial y el manejo de la enfermedad a largo plazo, ¿ya? Es indiscutible su uso también en la sarcoidosis y en la prevención del síndrome de insuficiencia respiratoria eh, en el lactante, ¿ya? En trastornos renales también son útiles en el síndrome nefrótico y en trastornos cutáneos ampliamente utilizados, tanto por vía tópica como por vía sistémica, ¿no ven? Hay muchísimas, el pénfigo, la dermatitis, la dermatomiositis, la micosis fungoide, etcétera, más la terapéutica, obviamente, específica, ¿no ven? Enfermedades tiroideas, hemos visto ya el uso la anterior semana de exoftalmus y la tiroiditis subaguda, ¿no es cierto? También se utiliza corticosteroides y muchos otros usos clínicos más como la hipercalcemia y el mal de montaña. Es decir, son innumerables las aplicaciones clínicas por su actividad antiinflamatoria e inmunosupresora. Muy bien. El tratamiento debe ser hecho por breves periodos de tiempo, ¿ya? Esto, obviamente, por una sencilla razón, porque utilizadas a largo plazo dan problemas, ¿ya? Inclusive cuando se prevé una terapéutica a largo plazo, con estos medicamentos hay que realizar una evaluación cuidadosa, ¿ya? Y que hay que ver el riesgo-beneficio, sobre todo, ¿ya? Ahora, si el riesgo supera al beneficio, mejor es quizás ver otras terapéuticas alternativas. Pero si el beneficio supera el riesgo, quizás esté justificado ese tratamiento crónico, especialmente cuando la gravedad del trastorno lo demande, ¿ya? Por ejemplo, episodios de reagudización de la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Hace que tenga que manejarse de manera crónica, no solamente para tratar o evitar la reagudización, sino para hacer un mantenimiento, digamos, de la enfermedad y digamos, prevenir un poco la evolución de la enfermedad que es invalidante, ¿ya? También una recomendación que se da cuando se utilizan como antiinflamatorios o inmunosupresores es de que en lo posible se utilicen terapias con fármacos de acción intermedia, ¿ya? Y aquí destacan dos especialmente, la prednisona y la prednisolona. Se puede evitar gran parte de los efectos adversos utilizando estos corticoides, ¿no? Manteniendo una dosis baja y de preferencia mejor si debe emplear días alternos, ¿ya? Es mejor. Es decir, en una terapia a largo plazo es mucho mejor tolerada una terapéutica en días alternos. En el cuadro de la derecha tenemos los principales glucocorticoides y su equivalencia, ¿no? Hemos dicho, cada glucocorticoide tiene una equivalencia eh, en su potencia glucocorticoidea y a veces paralelamente puede tener actividad mineralocorticoide, ¿no? Y hemos dicho que muchos de ellos son predominantemente de actividad antiinflamatoria, como los glucocorticoides de acción intermedia, por ejemplo, están acá la prednisona, la prednisolona, que hemos mencionado hace un momento, y también la metilprednisolona y la triamcinolona, ¿ya? Es más notoria su eficacia glucocorticoidea que su actividad retenedora de sal, ¿ya? Y lógicamente los de acción prolongada tienen predominantemente acción glucocorticoidea, es decir, son más antiinflamatorios e inmunosupresores, ¿ya? Una recomendación, y lo que me preguntaban ayer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si detenemos abruptamente el tratamiento? No se recomienda, ¿ya? Eh, Primero, antes de utilizar, debemos hacer una radiografía de tórax y una prueba de tuberculina. ¿Por qué razón? Porque el uso de estos compuestos puede reactivar una tuberculosis latente. Entonces, la prueba de tuberculina y la placa de tórax ayudan a evaluar al paciente antes de recibir el tratamiento, ¿ya? Ahora, otra cosa, hay que tener en cuenta mucho cuidado y
balancear mucho el uso de riesgo-beneficio, teniendo en cuenta el riesgo-beneficio en pacientes con diabetes úlcera péptica, de preferencia evitar cuando el paciente tiene osteoporosis, tiene trastornos psicológicos y tiene problemas cardiovasculares, ¿ya? Entonces, hay que individualizar la farmacoterapia. ¿Estamos? Em, Estas indicaciones también pueden hacerse extensivas a el trasplante, ¿ya? Es importante eh, la aplicación de glucocorticoides porque tienen muy buen efecto en la aceptación de los injertos o de los trasplantes, ¿ya? ¿Por qué razón? Miren, retrasan la revascularización y no permiten que los linfocitos T citotóxicos emanen sus sustancias porque interfieren con esta sensibilización y obviamente también neutralizan la generación de las células formadoras de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, es importante a veces esta terapéutica a largo plazo para evitar el rechazo en los trasplantes. Muy bien, seguimos con las indicaciones no farmacológicas. Eh, Hay una estandarización del uso. Evitar más allá de 2 semanas. Ya cuando se utiliza por periodos menores a 2 semanas, son poco frecuentes los efectos adversos graves. ¿Ya? Inclusive, en algunos libros dicen que inclusive considerando dosis altas, es poco probable que se presenten efectos adversos graves si el tratamiento es menor a 2 semanas. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿qué otros trastornos se ven, digamos, ¿no? Que no son tan graves? El insomnio, por ejemplo, ¿ya? La hipomanía y en dosis quizás moderadas también se observa úlcera péptica aguda, ¿ya? Eh, Mucho cuidado con el tratamiento a largo plazo y hay que evaluar muy bien la parte ocular porque puede desarrollarse cataratas subcapsulares y otro órgano a ser vigilado es el páncreas, ¿ya? A veces la pancreatitis aguda es un efecto adverso muy grave cuando utilizamos corticosteroides a dosis altas, sobre todo. ¿Ya? Pero tener en cuenta esto, menos de 2 semanas no tienen tantos efectos adversos. Miren, cuando hablamos de un Cushing iatrogénico, hablamos de pacientes que reciben dosis diarias de 100 miligramos o más de hidrocortisona durante más de 2 semanas. ¿Ya? Y esto se experimenta en un cambio que, como hemos visto, se produce en el Cushing primario. ¿Ya? Eh, cuando, ¿Cómo podemos atenuar este efecto? Primero, no utilizando tan altas dosis y abreviar el tiempo a menos de 2 semanas. Primera recomendación. Y la segunda es que si vamos a tratar sí o sí a los pacientes con corticosteroides, hay que darles una dieta rica en proteínas, darles complementos de potasio y dar dosis adecuadas de vitamina D por el tema de la osteoporosis. ¿Ya? Hay que vigilar muy bien la no aparición del glaucoma porque es frecuente más allá de las 2 semanas. ¿Ya? Y también puede aparecer hipertensión endocraniana. Pero esta presión endocraniana es benigna. ¿Ya? Cuando se suspende la dosis o se baja la dosis, puede revertirse completamente. ¿Ya? Y también vigilar un poco el medio interno, ¿lo ve? Evitar de que no haya hipopotasemia, no haya hipocloremia y vigilar muy de cerca la presión arterial. Estos son efectos tóxicos de los corticosteroides administrados de manera exógena y hay que vigilarlos, obviamente, ¿ya? Otra, Otro síndrome de toxicidad es la supresión suprarrenal, ¿ya? Hemos visto ya que puede presentarse un cuadro grave cuando se suspende bruscamente la terapéutica, ¿ya? Y esto se llama síndrome de supresión suprarrenal. ¿Cómo se da cuenta uno? El paciente presenta todo este cuadro clínico, ¿no? Está con fiebre, dolor, cefalea, náuseas, hipotensión postural, hay letargo, hay
anorexia, náuseas, vómitos. Esto se produce cuando se suprime bruscamente los corticosteroides. Ahora, ¿cómo evitar? Hay que hacer una supresión gradual y progresiva de la dosis, ¿ya? Esta supresión debe incluir, es decir, si se va a suspender la terapia, hay que hacerlo de manera gradual, hay que reducir la dosis de manera lenta y progresiva, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Se alcance concentraciones de reemplazo, nada más, ¿ya? Ahora, miren, es posible que pase mucho tiempo después de una terapéutica crónica, hasta 12 meses para que el eje hipotálamo hipoficiario vuelva a funcionar de manera fisiológica, ¿ya? Y aún así, es posible cuando uno hace seguimiento que las concentraciones de cortisol, pese a que ya se suspendió la terapéutica, puedan permanecer elevadas durante muchísimo tiempo hasta volver a la normalidad. A veces tiene que pasar entre 6 y 9 meses. ¿Ya? Ahora, lo que llama la atención también es que en el caso, digamos, de síntomas de supresión, puede verse que hay todavía presencia de los síntomas, aun cuando los niveles de cortisol están normales o están incluso un poquito elevados, ¿ya? Esto sugiere que hay una dependencia a los glucocorticoides. Muy bien. ¿Qué debemos tener en cuenta en cuanto a contraindicaciones y precauciones? ¿Ya? En ellos hay que ser muy cuidadosos porque hay que vigilar de cerca la glicemia, la glucosuria, la retención de sodio con, perdón, un ratito, ¿ya? Hay que vigilar de cerca de los niveles de glucosa, perdón, eh, la glucosa en orina, hay que vigilar es decir, los electrolitos. eh, Puede haber tendencia a el edema y la hipertensión. Hay que vigilar los niveles de potasio. Hemos dicho que a veces estos pueden producir hipopotasemia. Vigilar que el paciente no reudice si tiene úlcera péptica y hay que ver si no tiene osteoporosis o hay infecciones ocultas, ¿ya? Estos pacientes deben ser vigilados cuidadosamente con todos estos parámetros, ¿ya? La precaución que se recomienda es que la dosis debe mantenerse lo más baja posible. Hemos dicho, y mejor si se administra de manera intermitente, ¿ya? Interdiaria, ¿no ve? Y hemos dicho, como ejemplo, la prednisona puede cumplir, digamos, con esta recomendación perfectamente, ¿ya? ¿Cuándo están contraindicados los corticosteroides? Los glucocorticoides sobre todo, en pacientes con úlcera péptica, pacientes que tienen alteraciones cardíacas, infecciones virales como la varicela, problemas de infecciones bacilares como la tuberculosis, pacientes diabéticos, pacientes que tienen psicosis, pacientes que tienen osteoporosis, pacientes que tienen glaucoma, no deben recibir definitivamente eh, la terapéutica con glucocorticoides, ¿ya? ¿Qué se hace para evitar el efecto sistémico? Fíjense, se dan presentaciones locales y en el caso de enfermedades respiratorias se dan en aerosoles, ¿no? Para evitar los efectos sistémicos, también en nebulizaciones, ¿no? ¿Ya? Las presentaciones locales pueden ser tópicas, oftálmicas, intraarticulares, por vía inhalatoria, por enemas, etcétera, para evitar la absorción y el efecto sistémico. Aunque esto no se logra del todo, pero se minimiza, digamos, la posibilidad. En aerosoles, en el tratamiento del asma, hemos visto, ¿no? ¿Ver? Hay gran cantidad de ICS, que son glucocorticoides por vía inhalatoria, que son espectaculares cuando uno habla del manejo del asma agudo y de la eh, tendencia a hacer remodelación bronquial. En cuanto a nebulizaciones, también son útiles por vía inhalatoria, ¿no? Y en algún caso, en la enfermedad de Addison, por ejemplo, que es algo que sí necesita reemplazo hormonal a veces por largos periodos de tiempo, quizás la hidrocortisona de liberación no programada, sino prolongada,
Esto está mal escrito, por si acaso. Hidrocortisona de liberación prolongada, ¿ya? Es una muy buena alternativa para el manejo no solamente de la enfermedad de Addison, sino también para la hiperplasia suprarrenal congénita. Muy bien, hasta acá glucocorticoides, ¿ya? Vamos a ver los mineralocorticoides ahora. Hemos dicho, estos secretan actividad, o sea, tienen actividad de producir hipopotasemia, alcalosis, ¿ya? Y pueden producir hipertensión arterial cuando se secretan de manera excesiva, ¿no? Y esto está regulado por el sistema renina-angiotensina. Entonces, el aldosteronismo debuta con este cuadro, ¿no ve? Hipopotasemia, alcalosis e hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, la aldosterona se secreta en la corteza glomerular, hemos dicho, y es regulada por el sistema angiotensina, renina-angiotensina, y también por la corticotropina, ¿no ve? Que el mecanismo de acción de la aldosterona es que favorece la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y túbulos colectores, ¿no ve? ¿Ya? El efecto fisiológico de la aldosterona es reabsorción de sodio y la excreción de potasio. ¿Listo? A nivel, digamos, ¿cuánto se secreta? 100 a 200 microgramos día, ¿ya? Y se excreta por vía urinaria a razón de 50 microgramos en 24 horas, ¿ya? Tenemos también dos compuestos que son mineralocorticoides o tienen actividad retenedora de sal, ¿ya? Una de ellas es la desoxicorticosterona. ¿Estamos? Esta hormona es una precursora de la aldosterona, tiene una secreción de 200 microgramos día y una vida de 70 minutos, ¿no? Vida media de 70 minutos. Está regulada su secreción por la corticotropina y obviamente aumenta su secreción en caso de neoplasias, el cáncer adenocortical y en la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ya? El otro compuesto mineralocorticoide, pero en realidad es mixto. Este último, que es la fludrocortisona, tiene ambas funciones, gluco y mineralocorticoide. Pero este es quizás el mineralocorticoide más utilizado, ¿ya? Específicamente sirve para tratar la insuficiencia adrenocortical, ¿ya? Y la dosis que está especificada acá es la dosis estándar, ¿no? Muy bien. Y un poquito de los andrógenos suprarrenales, que también se secretan a nivel de la corteza suprarrenal, ¿no? Hemos dicho, la dehidroepiandrosterona quizás es la principal hormona y después hay otras que son la androstenediona y la testosterona, ¿no ve? Estos compuestos tienen importancia, sobre todo, hemos dicho, en la hipofunción ovárica y en el periodo de posmenopáusico, porque estas pueden ser responsables de muchos de los síntomas que presenta una mujer, ¿ya? Ahora, estos andrógenos suprarrenales también pueden ejercer efectos a través de receptores como el GABA y el glutamato en el cerebro, ¿ya? Y fíjense, esta DHEA se vende en los gimnasios, ¿ya? Se vende en los gimnasios y se vende como un potente precursor de testosterona y además generador de gran masa muscular y mejora el rendimiento y la actividad física, ¿no es cierto? Y ustedes van a ver eh, esa gente que sale muy inflada, más anímicamente que físicamente, ¿no? Cree de que la DEA, que es la pregnenolona, que viene así con ese nombre comercial y a veces tienen muchos otros, eh, creen de que el consumo de esto les va a dar gran capacidad de desarrollar masa muscular. En realidad, no hay gran evidencia de que mejore ni la fuerza muscular y tampoco mejora la memoria, digamos, ¿no? Tampoco el rendimiento muscular, pero sí se vende al lado de cada gimnasio, van a ver ustedes ahí estas importadoras de multivitamínicos y donde venden la DHEA, que es la dehidroepiandrosterona. Muy bien, hasta acá agonistas. Ahora vamos a ver los antagonistas. Ya estamos entrando
en la recta final del tema. ¿Ya? Los antagonistas de los fármacos suprarrenales se dividen en dos, ¿ya? Los antagonistas de los glucocorticoides y los antagonistas de los mineralocorticoides, ¿ya? Cuando hablamos de los antagonistas de los glucocorticoides, tenemos dos grupos de fármacos, los que inhiben la síntesis y los antagonistas que ocupan el receptor de corticosteroides, ¿ya? O sea, ocupan el receptor farmacológico de los esteroides, ¿ya? En el primer grupo, entre los inhibidores de la síntesis, están varios fármacos. La aminoglutetimida, el ketoconazol, el etomidato, la metilapona, el trilostano, la abiraterona, el mitotano. Entre los antagonistas farmacológicos del receptor está solo un fármaco, la mifepristona, ¿ya? En el segundo grupo de antagonistas de los mineralocorticoides están tres fármacos, ¿ya? La espironolactona, la eplerenona y la drospirenona. Vamos a ver primero los inhibidores de la síntesis, ¿ya? El primer fármaco que vamos a desarrollar es la aminoglutetimida, ¿ya? Este fármaco impide la conversión de colesterol en pregnenolona, por lo tanto, así se disminuye la síntesis de esteroides, ¿ya? Eh, Se utilizó en un tiempo como un fármaco eh, digamos, para el manejo del cáncer de mama, ¿ya? Se asoció la aminoglutetimida a la dexametasona o la hidrocortisona para eliminar la producción de estrógenos y esto era beneficioso en el cáncer de mama. Hoy en día ya no tiene este uso, pues ha sido sustituida por el fármaco que está aquí a la derecha llamado tamoxifeno, que es mucho más eficaz y es un inhibidor de la aromatasa, ¿ya? ¿Para qué se utiliza la aminoglutetimida? Si ya no tiene rol o importancia protagónica en el cáncer de mama, sí se usa todavía en el síndrome de Cushing, sobre todo al Cushing debido al cáncer suprarrenal que no responde al mitotano, ¿ya? Que es otro fármaco de la familia de los inhibidores de síntesis. Esa sería la indicación precisa, ¿ya? Eh, Ese es la aminoglutetimida como fármaco, primer fármaco inhibidor de síntesis, ¿ya? Utilizado para esta indicación y obviamente tiene una vida media desde 4 a 5 horas, ¿ya? Eh, Tiene gran importancia en el manejo del síndrome de Cushing debido al cáncer córtico suprarrenal, sobre todo aquel que no responde a la terapia del mitotano, ¿ya? Aquí me he equivocado porque en vez de poner el aminoglutetimida a la derecha he puesto su sustituto, ¿no ve? Que es el tamoxifeno. ¿Ya? Bueno. El segundo fármaco es el ketoconazol, ¿no? Es un fármaco que pertenece a la familia de los azoles, es un antimicótico, pero ya no se utiliza con este propósito, sino se utiliza por su efecto selectivo en la síntesis de esteroides suprarrenales y gonadales, ¿ya? Para el síndrome de Cushing, ¿ya? ¿A qué dosis se recomienda el ketoconazol en el síndrome de Cushing? A razón de 200 a 1200 miligramos al día. Pero esta terapia hay que empezarla a bajas dosis y después ir aumentando hasta lograr una dosis llamada total de 1000 miligramos diarios, ¿ya? Se inicia a 200 miligramos día y cada 2 a 3 días se aumenta a 200 miligramos día, ¿ya? Hasta llegar a una dosis total y completa de 1000 miligramos diarios. El problema es que como se metaboliza a nivel del sistema P450, tiene muchas interacciones medicamentosas, ¿ya? Y además tiene hepatotoxicidad. Otro fármaco es el etomidato. Es un fármaco particular. Este es un fármaco que era utilizado para inducción anestésica y producir sedación. Pero se ha visto de que inhibe la génesis de esteroides, ¿no? Sobre todo actuando a nivel de la 11-beta hidroxilasa. Ese es el único fármaco parenteral que se puede utilizar en el síndrome de Cushing grave, ¿ya? La dosis está explicada abajo en 0,1 miligramos kilogramo, ¿no? Se debe utilizar en dosis bajas, llamadas dosis subhipnóticas, ¿ya? Es un fármaco muy particular y la indicación es en forma parenteral para el Cushing grave.
Otro fármaco inhibidor de síntesis es la metirapona, ¿ya? Este también inhibe una enzima. Casi todos estos fármacos inhiben una enzima, ¿ya? La 11-hidroxilación o la 11-hidroxilasa, ¿ya? Obviamente atenúa interfiere, mejor dicho, no atenúa, sino interfiere con la síntesis de cortisol y corticosterona, ¿ya? También su indicación precisa es el tratamiento del síndrome de Cushing. Esta metirapona es el único fármaco que puede administrarse a las embarazadas, ¿ya? También es útil en las pruebas de función suprarrenal e hipofisial, ¿ya? Ahora, se ha visto de que puede tener efectos adversos como la retención de agua y sal y el hirsutismo, que se presenta cuando se utiliza en las embarazadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una desviación hacia la síntesis de andrógenos. Entonces hay hirsutismo, como efecto adverso, obviamente. Otro fármaco inhibidor de síntesis es el trilostano. Este sí es un fármaco que inhibe con la síntesis de las hormonas suprarrenales y gonadales por inhibición de esta enzima también llamada 17B hidroxiesteroide deshidrogenasa, ¿ya? También su indicación es el síndrome de Cushing, ¿ya? Tiene algunos efectos adversos, como los gastrointestinales, especialmente cuando se utiliza conjuntamente con otro fármaco como la aminoglutamida, pero como monoterapia no tiene ese efecto adverso, ¿ya? Indicado para el síndrome de Cushing, ¿ya? Tirostar. Vamos al siguiente, que es la abiraterona. Este es el reciente fármaco en ser aprobado, ¿ya? Este es un fármaco que bloquea también una enzima, la de 17-alfa hidroxilasa, y obviamente disminuye la síntesis de cortisol, ¿ya? Eh, es un profármaco muy activo por vía oral y ha sido aprobado también la abiraterona para el manejo del cáncer prostático refractario, ¿ya? Esa es la indicación extensiva, digamos, de este fármaco. El mitotano también es otro inhibidor de síntesis. Este tiene actividad insecticida, pero se ha descubierto que tiene una actividad de inhibir la síntesis de corticosteroides, ¿ya? Porque tiene una acción selectiva a este nivel. Se administra por vía oral a razón de 12 gramos diarios y sirve para el manejo o tratamiento del carcinoma suprarrenal avanzado e inextirpable o metastásico o carcinoma recidivante. ¿Ya? Esa es la indicación precisa del mitotano. Ahora, hay mucha toxicidad cuando se usa. Hay depresión, exantemas, náuseas, vómitos, etc. ¿Ya? Pero sí es eficaz en la reducción de la masa tumoral, ¿ya? Este fármaco en Estados Unidos ha sido retirado del mercado por este efecto tóxico grave, ¿ya? Y finalmente vamos a ver el único fármaco antagonista del receptor, antagonista farmacológico de los receptores de esteroides, que es la mifepristona, ¿ya? Este es un fármaco que se utiliza como anticonceptivo o contragestivo, también se llama, ¿ya? A dosis altas inhibe la activación del receptor de glucocorticoides, o sea, ocupa el receptor por antagonismo farmacológico, ¿no ve? Y actúa como antagonista de los agonistas, obviamente, ¿no? Eh, Su semivida es de las más prolongadas, ¿no? 20 horas más que los glucocorticoides naturales y sintéticos, ¿ya? Eh, Cuando circula fuertemente y ampliamente unida a proteínas plasmáticas, sobre todo a la albúmina y a la glucoproteína, pero eh, la excreción, digamos, es por orina y obviamente esta mifepristona causa, al ocupar el receptor por tan prolongadamente, causa una resistencia generalizada a los glucocorticoides, ¿no? Entonces, ¿cuál es el uso de la mifepristona? Es pacientes inoperables con secreción ectópica de ACTH
o carcinoma suprarrenal que no responde a otras terapias. Ese es el principal uso, ¿ya? Cuando el paciente está fuera de lo que es el beneficio de la cirugía, ¿no? En cáncer suprarrenal y que no responde a la terapéutica, a otras terapias. ¿Listo? Hasta acá los antagonistas de los glucocorticoides. Y vamos a ver los antagonistas de los mineralocorticoides, ¿no? Destaca aquí la espironolactona, ¿no? Hemos dicho en el hiperaldosteronismo qué alternativa farmacológica tenemos, utilizar la espironolactona, ¿ya? Este compite con la aldosterona por el receptor, es un antagonista farmacológico, ¿ya? Y por lo tanto atenúa su efecto. La espironolactona tiene una duración de acción bastante prolongada, 2 a 3 días, ¿ya? El aldosteronismo primario es la principal indicación. La dosis está especificada acá, se utiliza de 50 a 100 miligramos diarios, ¿ya? Hemos dicho que cuando hay adenoma, el adenoma debe operarse. Ese es el tratamiento, si ustedes quieren, principal. Pero mientras tanto, ¿cómo hacemos para que el paciente llegue compensado a la cirugía? Damos espironolactona. ¿Ya? ¿Estamos? Eh, Ahora, si la cirugía no está indicada, sí debemos administrar en una terapéutica a largo plazo. ¿Ya? Eh, Tiene una actividad como efecto secundario antagonista de andrógenos. Por lo tanto, eh, puede ser útil, digamos, por su actividad antagónica en el hirsutismo femenino o en el hirsutismo idiopático a exceso de andrógenos. ¿Ya? Y obviamente la espironolactona es utilizada como un diurético muy eficaz en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis hepática y en el síndrome nefrótico. Ese es uno de los antagonistas de mineralocorticoides. Los otros dos son la eplerenona y la drospirenona, ¿no? La eplerenona es un antagonista que está indicado en el manejo de hipertensión arterial y se ha visto de que a largo plazo disminuye la mortalidad por insuficiencia cardíaca, tiene una acción más selectiva que la espironolactona, no tiene efecto antiandrogénico, ¿ya? Y lo que sí puede producir, y hay que tener cuidado, es el potasio, ¿no? Puede retener potasio. La dosis en la hipertensión es de 50 a 100 miligramos día, ¿ya? Y el último fármaco que vamos a ver es la drospirenona, que es también un bloqueante de los mineralocorticoides, pero que se prescribe como progestágeno anticonceptivo oral, ¿ya? Este fármaco también antagoniza los efectos de la aldosterona. Y con este fármaco, último fármaco, creo que hemos cerrado el capítulo de glucocorticoides, agonistas y antagonistas, o sea, corticosteroides en realidad, agonistas y antagonistas. ¿Listo? Esta es una fotografía sacada de mi ventana, ¿no? En un amanecer cochabambino, ¿no? Esto es de hace unos 3 años atrás. Creo que hasta el cielo, el panorama ha cambiado, ¿no? En ese entonces se lo veía un poco más saludable. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muy bien, y con esto habríamos cerrado entonces todo lo que es la actividad en la teoría de la asignatura, ¿no? El contenido de todo lo que significa este tema va a ser subido al Classroom, ¿listo? No hay ningún misterio, es decir, ninguno de los docentes debería privar a los estudiantes de conocer los contenidos de su clase teórica, sobre todo para que lo tengan como guía de estudio, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, que ustedes tengan al alcance una guía de estudio para que a partir de aquí puedan guiar un poquito más y fijar conceptos importantes y además aplicar esto en las prácticas a lo que es una farmacología ya llevada a la terapéutica, ¿no es cierto? En realidad, lo que tratamos nosotros es, en la práctica, es de llevarlos a ustedes a un terreno de aplicación en terapéutica farmacológica, ¿no es cierto?
Ese es el principal objetivo. Y si tienes una buena guía teórica, obviamente la comprensión del tema más la aplicación en la práctica se facilita, ¿no? Se facilita muchísimo. Muy bien. Reitero, si hay algún comentario, bienvenido. Si hay alguna pregunta, también bienvenida. Y si no, nos veríamos pues solamente en las evaluaciones de práctica y en los exámenes programados que nos resta de la asignatura. Doctor, buenas noches. Buenas Doctor, noches. muchas gracias por las clases teóricas, a usted y a los docentes de la asignatura por todo ese tiempo y su dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, por, bueno, sobre todo a ustedes porque tengo, no, no son demasiados, pero los que vienen sí son consecuentes y les deseo éxitos y que les vaya muy bien en, bueno, el resto de su carrera. ¿Listo? Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego. Muy amables.